Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta, que es fiesta de las más antiguas. De hecho, es la fiesta más antigua dedicada a la Virgen en Occidente, pero a la vez es nueva en el sentido de que solo en el siglo XX se puso en esta fecha, para ser exactos, justo cuando se fundaba esta parroquia, en el año 1931, pues pasa a ponerse el 1 de enero, la fiesta que se hacía en el mes de octubre, en aquella época, recordando, y eso se hizo precisamente en 1500 años después del Concilio de Éfeso, 1931 es eso, 1500 años después de ese concilio donde se definió lo que era este dogma de fe, Santa María, Madre de Dios. Y es que en ese momento habían problemas muy serios, sobre todo con los nestorianos, Nestorio, que venían a decir lo que ahora dicen las sectas. Cuando uno se va a los protestantes modernos, curiosamente los antiguos no, pero los protestantes modernos sí, están diciendo, no, María es madre de la humanidad de Jesucristo, pero no de Cristo, porque Cristo es Dios y Dios no puede tener una madre, eso dicen. Pero ven las cosas mal vistas, porque las ven desde el punto de vista estrictamente humano y haciendo una separación en Cristo como si hubieran dos personas, una persona humana y una persona divina, y no es así. En Cristo solo hay una persona, y esta persona es divina, es Dios, y lo hemos de ver desde el punto de vista de Dios, Dios que se hace hombre. La tentación de todas las generaciones es verlo al revés, un hombre que se hace Dios, esa es la herejía. Eso es lo que no es cristiano. Eso es todo lo que todos los poco cristianos o no cristianos acaban creyendo, que que Jesucristo era un hombre, que es adoptado por Dios de alguna forma porque era un grandísimo hombre, pero nada más que eso, un gran hombre. Nosotros sabemos, y es lo que celebramos por la Navidad, y hoy estamos en la octava de Navidad, por eso esa fiesta se pone hoy, porque sabemos que es al revés. Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que llamamos el Verbo o la Palabra, se hace hombre y viene a nosotros. Y se hace una madre la mejor de todas, por eso se hace una madre única e inmaculada, para que Él pueda nacer y para que pueda ser también madre nuestra, madre de todos los creyentes. Y así en ella y de ella se hace hombre. Y es cierto, a María no le debemos la divinidad, le debemos la humanidad de Jesús. Pero no hay dos Jesuses diferentes, uno que es hombre y otro que es Dios, sino un solo Jesús, que tiene la doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero un solo hombre y como persona es persona divina, es Dios, que asume nuestra naturaleza humana, no un hombre que se une a Dios de forma extraña, sino Dios que se hace uno de nosotros y viene a nosotros. ¿Y quién es su madre? La Virgen. ¿De quién es madre? De la persona divina. Es madre de Cristo, que es persona divina.
Hombre, pero Dios no puede tener madre. Sí y no. No tiene madre ni padre en el sentido de que Dios es eterno. Y antes de cualquier creación y de cualquier criatura, todas son hechas por Él. Pero puede hacerse una madre si Él quiere, y es lo que quiso, nacer de María Virgen y hacerse una madre. Y en ese sentido, María pasa a ser la madre de Dios, la madre de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, aunque hoy nos sale el misterio tal como lo decimos en las Escrituras, sí que se nos habla en algunos lugares de eso. Por ejemplo, en la visita a Santa Isabel, cuando María está embarazada. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¿Quién es mi Señor? El Señor es Dios, es Cristo. La madre de mi Señor, que es Dios. ¿Vale? Pues ahí ya se ve. María, la Madre de Dios, y en muchos más textos. Pero ahora lo que nos importa es los textos que salen aquí, que aunque son en esta fiesta, pero son como continuidad de la Navidad, el Evangelio. Los pastores van corriendo hacia Belén después del anuncio y encuentran a María y José y al niño acostado en el pesebre y cuentan simplemente lo que le han dicho de ese niño, lo que los ángeles han dicho. Y todos se admiran. Y aquí viene una frase que es muy, muy reveladora. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es tanto como decirnos, mira, ella es la que realmente se da cuenta del misterio, pero ella se la queda en su corazón. ¿Y quién se lo dice a San Lucas para que lo escriba en el Evangelio? Pues todo eso parece obra de María. Estamos como leyendo el Evangelio de María, como si fuera ella misma que nos lo narra. Al menos así parece, del mismo Evangelio de Lucas. Así que no son esas invenciones que algunos dicen, bueno, estos son narraciones del siglo IV que se meten dentro de los Evangelios. No es así. Son esas narraciones de Lucas del primer siglo, del que investiga y va a las fuentes. ¿Y cuál es la fuente más fiable para la infancia de Jesús? La Virgen María. Como cualquiera que se quiera saber la infancia de un niño, va a su madre. ¿Cómo era este niño cuando era pequeño? ¿Qué hacía? Las madres o los hermanos. Pero aquí hermanos no hay, así que la madre. Los pastores vuelven dando gloria a Dios y alabanza por todo lo que han visto y oído. Y llega a los 8 días, tal día como hoy, y circuncidan al niño. En aquella época se ponía el nombre el día de la circuncisión. Así que le pusieron por nombre Jesús, como había llamado el ángel antes de su concepción. ¿Y qué significa Jesús? Lo sabemos todos. Es la esencia de lo que es. ¿Quién es? Es Dios que salva. Jesús quiere decir eso. Era un nombre común, no es que fuese un nombre solo para él. Ya habían habido otros Jesús. De hecho, hay uno de los libros del Antiguo Testamento que es de Jesús, hijo de Sira, del Sirácide, que le llaman otros. Este Jesús del Antiguo Testamento. Pero aquí se cumple el significado de lo que es el nombre. Jesús, ese Dios que viene a salvarnos, Dios que nos salva. En el Evangelio, en el fondo, es el mismo misterio, pero desde el punto de vista de San Pablo. Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Dios envía a su Hijo. Dios se hace hombre. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban, para salvar a los que estaban bajo la ley del pecado, y para que podamos llamarlo Padre a Dios y hacernos hijos en el Hijo. En el fondo, aquí en esta lectura se mezclan dos cosas. Esa paz que quiere dar Dios a los hombres, y por eso envía a Dios a los hombres, la paz de la salvación, pero que desde hace unos cuantos años también hoy es la Jornada Mundial por la Paz,
Y por eso nos ponen también este texto, porque paz sin Cristo, sin la verdad, es imposible. La paz no es simplemente ausencia de guerra, sino que es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros, que es que nos convirtamos a Él y vivamos según sus mandamientos, según su Evangelio. Y en la primera lectura encontramos lo que es propio del Año Nuevo, aunque esto del Año Nuevo, bueno, es una invención, como todas estas fechas de cuando empieza o acaba un año. En la historia ha cambiado tantas veces eso, que es una invención que el año empiece el 1 de enero, pero no importa. La Iglesia se asocia a lo que es civilmente aceptado y acepta que hoy sea el primer día del año sin ningún problema. No nos toca a nosotros decir cuándo es el primero o no, pero ese primer día del año quiere dar una bendición general. La haremos la bendición solemne acabada la misa, pero ese libro de los Números nos habla de esta bendición. Era la bendición de Aarón, o sea que el Señor da a Moisés para que bendigan a los hijos de Israel. Y dice así, nosotros la haremos parecida al final de la misa para todos los presentes. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti, te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Dice así, invocarán mi nombre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa paz que queremos para todos, esa paz que conecta también con la segunda lectura y con el Evangelio, la paz de los sencillos, la paz que parece que sea incompatible con los soberbios y los poderosos. Y también una paz que deseamos para toda Europa y todo el mundo, más cuando ahora está de moda volver a fabricar muchas más armas, gastarse mucho más dinero en armas, empezar así una carrera armamentística en Estados Unidos y Europa contra Rusia, donde tantos y tantos han muerto en los últimos 3 años en tantas guerras, la más cercana para nosotros la de Ucrania, pero tantas persecuciones y muertos y guerras solapadas, sobre todo en África, pero también esas guerras internas no declaradas de fuerzas extrañas y muchas veces sin guerra, ya digo, declarada, pero con muchos muertos, como está pasando en algunos países de América y algunos países de Asia. Pedimos a Dios esa paz, que Dios ilumine a la gente, pero la mejor forma de acabar con eso sería que la gente se creyera de verdad en Dios y en el Dios de verdad, no en sus propias supersticiones cada uno o en aquellas cosas que le van bien a él, sino creer en el único Dios que es capaz de crear la paz en el cielo, pero también en la tierra. Y a Él le pediremos aquello, ¿no? De hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es la paz, pero la voluntad de los hombres no. Si el hombre no se convierte a Dios, la paz es un imposible. Incluso cuando se consigue aparentemente simplemente una ausencia de guerra, pero no es paz de verdad, porque como decían los papas y continúan diciéndolo, no hay paz sin justicia. Y en el sentido cristiano esta justicia tiene 2 campos. El dar a cada uno lo que es suyo, sí, pero también el camino de la justicia es el camino de la santidad. Aquello de que los justos van al cielo, los justos son los santos. Si no hay santidad, no hay paz. Si no se rechaza el pecado, no hay paz. Si se quiere buscar solo el propio interés, la paz desaparece. Y queda solo la soberbia, la lucha y la injusticia. Y de ahí a las guerras hay un paso, pero no hace falta que haya guerra. Deja de haber paz en tanta y tanta gente que vive mal por culpa de otros. Es evidente como tanta gente sufre el mal que otros hacen. La gente piensa que no, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y no pasa nada. Sí pasa. Cada mal que tú haces influye en muchísimos otros.
cada mal que yo hago influye en muchísimos más. Por eso hay que ir con mucho cuidado, porque de todo pasaremos cuentas ante Dios, porque Él es el que nos pone aquí, nos lo da todo. Solo nos pide una cosa, que lo sigamos de verdad, que creamos de verdad en Él, que sigamos el camino de la santidad para vivir con Él eternamente en el cielo.